Hey, bienvenido de nuevo. Hoy, en la serie de Grandes de la Psicología, estaremos hablando sobre Wilfred Bion, un psicoanalista que utilizó los supuestos psicoanalíticos para crear una teoría del pensamiento. Si te interesa este autor, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Wilfred Bion utilizó los supuestos del psicoanálisis para crear una teoría del pensamiento, postulando que desde el inicio de la vida existe un pensamiento sin pensador. Esto quiere decir que el humano ya cuenta con pensamientos antes de que se haya desarrollado la capacidad para poder pensar. Y esto se va a dar de esta manera debido a que la actividad del pensamiento requiere de dos procesos mentales. El primero es precisamente el poder desarrollar pensamientos y el segundo, el desarrollar un aparato para pensar. Es de suma importancia entender que Wilfred Bion se formó en la escuela inglesa de Melanie Klein. Por lo tanto, este aparato para pensar que propone Bion se desarrolla en buena medida por influencias de la madre, ya que ésta dotará al bebé de un continente que pueda albergar sus contenidos. De estos conceptos hablaremos más adelante, pero antes de llegar allá es necesario decir que Wilfred Bion generó una clasificación de los tipos de pensamientos con los cuales contamos, y estos estarán en función de la etapa del desarrollo que tengamos. Primero tendríamos a las preconcepciones, las cuales son expectativas innatas. Aquí se albergarían las primeras fantasías del bebé en torno al pecho de la madre, el cual tiende a escindirlo en un pecho bueno y en un pecho malo. Una forma más de elaboración sería la concepción, que se origina a partir de la mezcla de una preconcepción y de una realización positiva. Así, las concepciones derivan de las experiencias de satisfacción del bebé, tales como la noción de la separación en la posición depresiva. Una más sería el pensamiento, el cual tiene una correspondencia nuevamente con una preconcepción, pero esta vez relacionado con una realización negativa o con una frustración. Esto permitiría generar tolerancia a la frustración en el bebé y a su vez el consecuente desarrollo del aparato psíquico. Finalmente, el concepto. Este sería la elaboración con mayor nivel de abstracción en la mente del sujeto, y la misma implicará entonces una mayor capacidad de juicio y de desarrollo cognitivo. Cuando el bebé no ha desarrollado esta tolerancia a la frustración ante los elementos del pensamiento, puede generar grandes intentos para evadir la misma, resultando en la creación de un objeto interno malo que debe de expulsar, a partir del uso de identificaciones proyectivas. Así, un aparato para pensar que aún no está desarrollado se enfocará en librar a la psique de estos elementos malos, y esto tendría el fatídico de resultado de impedir la correspondencia entre preconcepciones y realizaciones, y a su vez esto impediría el desarrollo de la persona. De la misma manera, cuando la tolerancia a la frustración es menos severa y la misma topa con realizaciones negativas, las preconcepciones del menor intentarán sobreponerse al principio de realidad. Esto implicaría el desarrollo de sensaciones de omnipotencia, en lugar de poder crear pensamientos, y así el juicio que el menor tiene de la realidad habrá fallado, sin que éste pueda lograr una verdadera discriminación entre la fantasía y la realidad. Decíamos al inicio que la concepción de Wilfred Bion provenía de la teoría kleiniana. Es así que Bion otorgó un gran peso a la función materna. Bion cree que precisamente la capacidad de desarrollar una tolerancia a la frustración por parte del bebé dependerá de un factor innato, que son sus pulsiones, pero a su vez de un factor externo, el cual será la respuesta que la madre otorgue a las demandas de su bebé. Estos serían dos elementos indisociados y que conformarían para Bion la teoría del continente contenido, la cual establece que la madre precisamente tiene esta capacidad de continente que permite las construcciones internas del bebé. Así, la teoría del continente contenido nos dice que el bebé proyecta en la madre esos deseos de los cuales desea librarse, en palabras de Melanie Klein, esas ansiedades persecutorias, y la madre reacciona entonces de una manera casi terapéutica, devolviendo al bebé estas identificaciones proyectivas pero de una forma mucho más tolerable. Esta capacidad adecuada de devolución por parte de la madre fue nombrada por Bion como revier. Cuando la madre falla en ser un buen continente para los contenidos de su bebé, las identificaciones proyectivas que éste lanzó se ven intensificadas y reintroyectadas, creando ahora un elemento destructor en el mismo, elemento que le impedirá dar y recibir algo bueno de los demás. También es importante mencionar que tanto los objetos positivos como los negativos son necesarios, y es justamente esta capacidad de continente y de revier de la madre la que le permite elaborarlos de una manera adecuada, promoviendo el crecimiento mental del menor. Por el contrario, cuando hay fuertes cargas emocionales negativas, que son proyectadas en la madre sin encontrar este continente, se reintroyectarán en el menor, como ya lo habíamos dicho,
y crearán en el peor de los casos algo que Wilfred Bion llamó terror sin nombre. Este tipo de eventos se dan sobre todo en madres que han sido sumamente ambivalentes en la crianza y que no les permiten a sus hijos pisar un terreno firme, a la vez que no satisfacen las necesidades tanto biológicas como emocionales de su bebé. Así, cuando el bebé no logra aprender estas experiencias, establecerá dentro de sí los elementos que ya habíamos mencionado, el de omnipotencia y el de omnisciencia, perdiendo la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso, y esto a su vez daría la pauta en que en el menor se configure algo que Bion llamó super yo, y tendríamos entonces sujetos que al crecer intentarían dictar sus propias leyes morales imponiéndolas a los demás. Regresemos nuevamente a la teoría del pensamiento de Bion. Este intentó explicar el origen y la naturaleza del pensar a partir de definir dos tipos de funcionamiento. Estos en el aparato psíquico serían las funciones alfa y las funciones beta. Las funciones alfa se originarán a partir de las impresiones sensoriales y de las experiencias emocionales, que por lo general se transforman en imágenes y son utilizadas por la mente para la creación de sueños, recuerdos y para las funciones de poder simbolizar y de poder pensar. Así, una correcta función alfa tiene la capacidad de transformar las impresiones sensoriales y las experiencias emocionales en elementos alfa, que corresponderían a los procesos del pensamiento y a sus productos, tales como las palabras, las abstracciones y los gestos. Otro derivado importante de la función alfa y de los elementos alfa sería algo que Wilfred Bion llamó barrera de contacto, misma que logra la distinción entre consciente e inconsciente, ayudando a su vez al discernimiento entre fantasía y realidad. En cuanto a la función beta, estos constituyen protopensamientos que también se corresponden con experiencias sensoriales y emotivas, pero de una naturaleza más primitiva, ya que jamás pudieron elaborarse hasta convertirse en elementos alfa. Podríamos decir que los elementos beta son el resultado de deficientes elementos alfa. Por lo tanto, tanto las emociones como las impresiones sensoriales permanecerán como el nacimiento, originando elementos beta, elementos que solo podrán ser expulsados mediante el mecanismo de identificación proyectiva, y a su vez la prevalencia de estos, en lugar de poder configurar una barrera de contacto, darán origen a algo que se conoce como pantalla de elementos beta, misma que hará sinuoso la diferenciación entre el criterio de realidad y de fantasía, entre lo consciente y lo inconsciente. Así, podemos decir que en tanto las experiencias negativas como positivas son necesarias para la vida humana. Sin embargo, hay dos caminos para la elaboración de las mismas. Si las sensaciones de odio derivadas de las frustraciones del bebé no fueron excesivas gracias a esta capacidad de continente de la madre, así como de la capacidad de Revier, tendremos como resultado la formación de pensamientos a través de la denominada función alfa. Y en el caso contrario, los protopensamientos generados de las deficiencias en el continente y en el Revier crearán elementos beta, que no son afines para poder ser pensados de una manera adecuada, puesto que son elementos tan abrumadores que son aliviados y descargados con inmediatez para no poder ser enfrentados. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.